Gloria a Dios que no estamos en Japón ni allá en China, hermano. Es increíble. La gente está queriendo entrar al metro y empujones lo meten y de repente uno se quiere meter, le dicen, usted ya no entra. En pocas palabras, sale sobrando. Hay dos seres y hay uno de sobra. O sea, dos seres más uno de sobra. Y hoy vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué razón? Porque muchas de nuestras actitudes no es que no conozcamos a Jesús. El problema es que somos carnales. La Biblia nos habla de un hombre natural. La Biblia nos habla de un hombre espiritual. Pero también la Biblia nos habla de un hombre carnal. Una mujer carnal. Y hoy vamos a estudiar sobre dos seres y uno de sobra. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. 1 Corintios capítulo 14, capítulo 2, versículo del 14 al 16. Porque muchas veces nosotros decimos, es que hermano Raúl, ¿sabe usted que yo tengo un problema? Es que yo no me doy cuenta de lo que yo hago. Es que fíjese que de repente me vi envuelto en el problema y no sabía cómo llegué ahí. Fíjese que yo estaba analizando esa excusa en el pueblo de Dios, pero realmente muchas veces nosotros nos queremos portar como el doctor Jekyll y Mr. Hyde de la novela de Stevenson. ¿Quién ha escuchado esa historia del doctor Jekyll y el Mr. Hyde? ¿Quién era William? ¿Quién era el doctor Jekyll? El monstruo. Ustedes han visto la historia, la voy a poner más simple, la historia de Hulk. ¿Cuál es la historia de Hulk? ¿Cómo se llama el doctor? ¿Cómo? Marín. El doctor Chapatín, papá. En pocas palabras, él no se acuerda lo que pasó. ¿Sí o no? El problema es que nosotros ponemos excusa, pero hay un problema mental, el cual se llama doble personalidad. Y muchas veces nosotros los cristianos le echamos la culpa a ese problema mental. Pero yo estoy seguro que los que estamos aquí no tenemos esa clase de problema. ¿Por qué? Porque la característica de la doble personalidad es que existen dos personalidades completas y distintas en una misma persona. Alternancia en la presencia de ambas personalidades. Cuando domina una personalidad, la otra no se recuerda de lo que pasó. Y muchas veces, hermanos míos, hablan entre sí. Es increíble. Y muchas veces nosotros queremos poner esa excusa. Es que yo no sé qué fue lo que pasó. Y sabe una cosa, eso sucede muchas veces y sale esa doble personalidad con las personas que consumen alcohol, ¿sí o no? Es bien calladito, no dice nada, pero cuando toma, se alborota y le agarra feo. Porque anda abrazando y besando medio mundo, y hasta los hombres besa y abraza. Y al día siguiente le preguntan, ¿y qué te pasó? Yo no sé. ¿Y esa falda? Ay, mamá, ¿qué fue lo que me pasó? En la vida espiritual no existe eso. Uno sabe bien las cosas que hace. El Hijo de Dios es un hombre espiritual. El hombre inconverso es un hombre natural. Pero la doble personalidad la queremos tener nosotros siendo hijos de Dios. Y es lo que habla la Escritura sobre el hombre y la mujer carnal. Y mire lo que dice la Escritura, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? De Dios. Porque por él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. El apóstol Pablo se encuentra con los hermanos de Corinto, ya se dio cuenta que estos hermanos daban seriamente problemas y antes de darles a ellos una buena línea de exhortación, les dice, amados míos, en la raza humana se divide en dos categorías fundamentales, espiritualmente hablando. Están los creyentes y están los incrédulos. Pero en el creyente hay una subdivisión y están el que sobra, el hombre carnal,
y está el que es el hombre espiritual. Dios quiere que todos seamos hombres y mujeres espirituales. Pero hoy vamos a estudiar por qué razón nosotros nos sale el doctor, nos sale Mr. High. ¿Por qué muchas veces nosotros no comprendemos? Y este es el problema. Pero los creyentes debemos de conocer realmente lo que dice la Escritura. El versículo 14, Pablo nos dice a nosotros: disculpen, hermanos míos, todas las actitudes que ustedes ven, todas las situaciones que ven en el mundo, no tienen que esperar ustedes algo bueno de parte del hombre natural. Y esta es una parte muy interesante. El hombre natural se clasifica o se identifica por aquella persona que tiene un gran problema, y es que no tiene la sabiduría de Dios. El hombre natural es aquella persona que piensa, camina como un ser natural. En pocas palabras, la palabra que ocupa ahí, en el griego de la palabra hombre natural, se asemeja bastante a los animales de la creación. Un ejemplo, el hombre natural, el que no tiene conocimiento de Dios, es una persona la cual vive por vivir. No percibe las cosas que son de Dios. En pocas palabras, no se preocupan de la vida eterna. No se preocupan de la relación que deben de tener con el Creador. Viven una vida por vivirla. Se hacen profesionales, son buenos deportistas, tienen salud, tienen una buena vida material, tienen una vida económica estable, tienen hijos, nacen, crecen, se reproducen y se mueren. No hay un propósito espiritual en la vida de ellos. Y hay más hombres naturales que espirituales hoy en día en la tierra. Vemos a los grandes hombres, a las grandes mujeres, presidentes, vicepresidentes, diputados, no diputados, deportistas, delincuentes, personas a las cuales no les interesa si existe Dios o no existe Dios. Lo que les importa son ellos mismos. El apóstol Pablo les dice la primera categoría a los hermanos de Corinto: amados míos, el hombre natural es como los animales. No entienden, no comprenden lo que el Señor vino a hacer. Esta persona es, como decía la Escritura en el Evangelio según San Mateo, como la semilla, como la parábola del buen sembrador, que tiró la semilla, cayó en un lugar, no echó raíces, después cayó en la lendera del camino, no agarró fuerza. En pocas palabras, el hombre natural recibe la palabra de Dios, pero la ve desde una forma intelectual. En pocas palabras, sucede como cuando me pasó, cuando anduve predicando en una iglesia en Jacksonville, allá en Tennessee, predicando. Yo preparé un mensaje evangelístico, le di motivación a los hermanos misioneros que estaban ahí, fue este año, y una persona que andaba con ellos se me acerca y me dice: don Raúl, quiero hablar con usted. Ajá, para empezar no te dicen que sos hermano. El hombre natural nos ve a nosotros como otras personas. Nosotros, como hombres espirituales y mujeres espirituales, nos tratamos como hermanos, porque el amor en Cristo nos une. Don Raúl, me dice, un hombre que vino del Salvador, de mi país, cuando tenía 10 años. Ese hombre ahora tiene 75 años. Habla como 4 o 5 idiomas. ¿Y sabe cómo aprendió el idioma? Sabe alemán, español, bueno, claro, lógico, italiano, inglés y un poco de francés. Y él me contó que aprendió esos idiomas conquistando chicas en San Francisco. Buena técnica, ¿verdad? La necesidad. Yo creo que no aprendo inglés porque me cuesta aprender inglés, porque yo no ando buscando chicas, con mi esposa es suficiente. Nadie dijo amén. Digo una locura y todo. Es verdad, cuesta. Pero este sinvergüenza, que es la palabra correcta, por conquistar mujeres, como San Francisco, una zona costera, aprendió sus idiomas, hablaba con rusas, hablaba con todo. Y cuando termina la predicación, se me acerca y me dice: don Raúl, quiero hablar con usted. Esas palabras que usted dice son bien interesantes, lo felicito. Palabras que motivan. Qué bueno, le dije yo, gracias. Pero óigame, ¿y usted qué opina de la vida espiritual? Eso no es para mí. Ahí se percibe el hombre natural. Las cosas espirituales no las discierne. Para ellos es locura levantarnos un día domingo a las 8 de la mañana para venir a la casa del Señor. El hombre natural no entiende por qué razón nosotros nos privamos de los placeres del mundo. Para él son locura. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Para ellos no es lógico
que nosotros nos reunamos no entiende. Pueden tener, como una vez me dijo la hermana Elizabeth Jorge, pueden tener conocimiento, pero no tienen entendimiento. Pueden conocer la Biblia, pueden conocer algunas cuestiones religiosas, pero estas personas, la cuestión de la vida espiritual, no la van a entender porque para él son locura. Y eso es lo que sucede. El judío pensaba de que el Mesías siendo crucificado era locura. Para el gentil parecía que Dios, que haya ido y se ha hecho hombre y haya muerto en la cruz, no era normal. Y para el hombre moderno, que nosotros busquemos de Dios, le adoremos y le exaltemos, no es comprensible. Es por eso, amado mío, que no critique a su amigo del trabajo que no es creyente. ¿Sabe por qué? Porque él no entiende. No va a comprender cuando usted se aparta y se pone a orar por sus alimentos. Y si se burla, no se enoje con él. Porque yo conocí personas las cuales decían, mira, yo soy cristiano, pero mi pistola no es cristiana. No, el inconverso no lo entiende. ¿Estamos de acuerdo? No trate que el inconverso, el no creyente, entienda su fe en Cristo Jesús. Ni le cuente porque se va a burlar. Ellos no entienden lo que es un milagro. Me di cuenta de que el señor ¿cómo se llama? Hugo Chávez. Le apareció el cáncer una vez más. Ay, Chávez. Si tú conocieras que hay un mejor médico que está en Cuba y él se llama Jesucristo el Señor. Pero no lo entiende. Por más que tiene asesores que son cristianos evangélicos, no lo va a entender. No. Todas las cosas que Dios les va proveyendo en su vida, para ellos es suerte. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Todas las cosas que le suceden a él, o todas las cosas que pueden pasarle, para él son coincidencias. No existe propósito. Tienen buena vida, vuelvo a repetirle, pero no entienden la vida espiritual. No hay que complicarse con ellos. No hay que criticarlos, no hay que juzgarlos. Sencillamente son hombres naturales. Y hoy en día hay hombres naturales, los cuales dicen, es que es imposible leer la Escritura. Si yo leo la Biblia, me voy a quemar. ¿Sí o no? Debo encontrar a hermano John, de que ¿verdad que sí? Predicando, es que yo no puedo leerla, es que no, me va a quemar. O mucha gente dice, es que al entrar a la iglesia, peligroso agarra fuego a la iglesia. Es que me venga a hablar el pastor, ¿y quién es él? Y que los hermanos vamos a orar por usted, no lo van a entender. Es por eso que el hombre natural, el creyente no debe de criticar al hombre natural. Mire, uno de los hombres naturales, los cuales, aunque las hermanas digan y algunas mujeres digan que ese hombre es un mango, un guapo, un precioso, es Brad Pitt. ¿Sabe usted que Brad Pitt, que feo ese hombre, verdad, hermanas? Gracias, hermana, gloria a Dios porque están con sus esposos. Pero el esposo le acaba de decir, deja de hablar, no digas nada. Ese hombre exitoso no cree que Dios existe. Él dice que es incomprensible entender que existe un creador. Es un ateo agnóstico. En pocas palabras, las cosas espirituales no las puede entender. Pobre Brad Pitt. Y su esposa, Angelina Jolie, la cual igualmente no entiende las cosas espirituales. No tenemos que complicarnos. No tenemos que esperar que el hombre natural nos entienda y nos las comprenda. ¿Por qué? Porque él no las puede entender. En Efesios capítulo 2, búsquenlo por favor. El hombre natural no puede entender que Jesucristo vino a la cruz, murió por nosotros y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es la gran tragedia del ser humano, la gran tragedia del hombre natural, es que él puede llegar a realizar, a tener títulos, a decir ya no más. Pero como escribía Francisco Lacueva, un teólogo, y decía lo siguiente: el hombre, su grandeza y su miseria. Howard Hughes, uno de los hombres millonarios, uno de los pioneros de la aviación comercial, siendo un hombre millonario, terminó sus últimos días con las uñas largas como Wolverine, el cabello largo, tomando su propia orina, en una mansión de millones de dólares, sin hijos, sin descendencia, sin nada.
El hombre natural no se le puede pedir más porque no entiende. Es por eso que el creyente que se pelea con un hombre natural es más necio el creyente. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. El apóstol Pablo identifica al hombre natural y dice claramente que no entiende porque carece del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 versículo 1, alguien que lo lea por favor. ¿Qué dice? Efesios 2:1. Y ahí vemos la iglesia tradicional, la cual de descendencia en descendencia, los padres le dijeron a los hijos, los abuelos le dijeron a los padres, de que usted es de la iglesia católica apostólica romana. Y usted es católico apostólico romano. Y usted tiene que seguir con la Santa Iglesia Madre. Y usted tiene que seguir los procedimientos de la Iglesia Madre. Pero no conocen la Biblia. No se les puede criticar a los católicos. ¿Estamos de acuerdo? Porque no lo entienden. Una vez al año van a la iglesia. Y es satisficio para ellos. Sucede como muchos hermanos, ¿verdad? Yo les llamo hermanos cometa Halley. O sea que aparecen una vez cada 5,000 años. El hombre natural no entiende cuando nosotros levantamos las manos y exaltamos el nombre del Señor. Se burlan. Identifíquenlo. El hombre natural no comprende cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús y todos nuestros pecados ya fueron perdonados. El hombre natural se burla y se burla porque no entiende. Tienen el conocimiento, pero no el entendimiento. Yo lo vi una vez allá en nuestro país con una persona a la cual él era maestro de obra. Y estábamos ahí, estaban construyendo la última parte de la iglesia. Y llegó el hermano Dimas, él es pastor. Y cuando llega el hermano Dimas, se acercan el ingeniero, el arquitecto, y le dice: mire hermano Dimas, es que usted no entiende que según esto, lo otro, y aquí están los mapas, y aquí está la medición, y aquí está lo otro. Y el hermano Dimas le dice: pero señores, esa pared no sirve ahí, no va a funcionar. Pero mire, ¿y usted quién es? Usted no va en grado cursado. Y le sacaron los trapos al sol. Yo me gradué de la Universidad de Monterrey, yo me gradué de aquí y de allá, yo me gradué de aquí para allá, yo tengo mi título como ingeniero. Usted tiene el conocimiento, pero la experiencia la tengo yo. Así que cállese, le dijo. Construya la pared y ya verá lo que va a pasar. Cabalito. No cuadraron. La pared se vino abajo. Y él riéndose les dijo: yo tengo la experiencia. Ustedes apenas tienen el conocimiento. Es por eso que le digo de los jóvenes: tú puedes saber inglés, puedes saber computación, internet y todo lo que tú quieras, pero la experiencia la tienen tus padres. A ellos escucha. Los matrimonios jóvenes. Tú puedes leer todo tipo de libros, pero un matrimonio que tiene 35 años, 20 años, 25 años de éxito, a ellos escucha. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia. El hombre natural no entiende las cosas. Y el apóstol Pablo necesitaba explicarle eso a ellos. Y viene el apóstol Pablo y les dice: hermanos de Corinto, pero también existe otro ser. Y ese ser es el hombre espiritual. Vámonos otra vez por favor a 1 Corintios. Así que hermanos míos y hermanas mías, no le busquemos, como decía Cantinflas, 4 patas al gato sabiendo que tiene 3. Es que dice que el gato del vecino era cuto, no tenía pata, por eso decía eso. No nos compliquemos. El hombre natural sencillamente es aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. En cuestión de negocios, no espere usted que el hombre natural le responda como hermano en la fe. No espere que su compañero de trabajo le responda como usted le responde espiritualmente. El único que lo entiende es un hombre espiritual. Y la identidad del hombre espiritual es que ese hombre o esa mujer se ha rendido a los pies de Cristo Jesús. Y discierne las cosas espirituales porque alguien habita dentro de nosotros y esa persona se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios a nosotros los creyentes nos da el entendimiento y nos llega a entender a un punto en el cual nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. El hombre natural dice que el papel aguanta todo lo que se le ponga encima, mas nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz.
que la palabra de Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, y que nos pone chinitos, así todos, hasta con ganas de llorar cuando escuchamos la historia de nuestro Salvador. ¿Sí o no? Y nos alegramos cuando un hermano dice: hermanos, quiero contarles un testimonio. Yo antes chupaba, era un borracho, hoy ya no tomo, hoy he nacido de nuevo. Y todos nos alegramos, ¿sí o no? La semana pasada hubo bautismo, se bautizó la hermana Carla y la hermana Sarita. Nosotros nos gozamos, ¿sí o no? Y aplaudimos. Y cuando pasa una persona al frente, llegamos y lo abrazamos, le decimos: bienvenido a la familia de Dios. Un hombre espiritual es sensible a las cosas espirituales. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, sabe que el Espíritu Santo está obrando, porque ha habido un nuevo nacimiento, y por medio de ese nuevo nacimiento existe una nueva naturaleza. En pocas palabras, estando muertos entre nuestros delitos y pecados, ahora tenemos una vida eterna y vivimos juntamente con Dios. Una cosa le voy a decir: un hombre natural, cuando muere su familiar, ahí acabó todo. El hombre espiritual sabe que cuando muere un creyente, hay fiesta en los cielos, y un día nos vamos a ver. Es por eso que cuando usted va a un funeral de un hombre natural, ¿qué es lo que ve usted ahí? Lloro, gritos, lamento. ¿Por qué te moriste? Y el pastor respondía: ¿y yo qué quería? Yo no quería morirme, Dios que les decía. Y se tiran. ¿Usted ha ido a un funeral de un hombre natural? ¿Los familiares cómo actúan? Agarren la que se tira. Y está la señora: ay, y se ha ido, ya, y lo agarran y se quiere tirar, y vienen todos y empiezan a tocar los mariachis, y todos llorando y golpeándose, y empiezan los hombres borrachos y derramar alcohol, y dicen: por el compadre que ha caído, y vienen y lloran y se quedan. Los hijos de Dios es diferente. Los hijos de Dios cantamos, y cantamos aquel canto: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Increíble, ¿verdad? Para algunos, pero para nosotros espiritualmente entendemos que para el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre espiritual discierne las cosas espirituales. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda a conocernos tal como somos. El hombre espiritual reconoce que aunque está delante de Dios y es justificado, también tiene caídas y se levanta. El hombre espiritual sabe de que el Espíritu Santo va trabajando con nosotros y estamos en una lucha espiritual. Él nos ayuda a conocer quién es Cristo. Él nos ayuda a entender el plan de Dios para nuestra vida. El hombre espiritual, escúcheme bien, hermano y hermana, es aquel que se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios. Aquel que no guarda rencor, aquel que no guarda odio, aquel que perdona al prójimo, que perdona a la hermana, el que sabe y conoce que todos los que estamos aquí estamos en un proceso de crecimiento. ¿Quién es perfecto aquí? Levante su mano. Me encanta. ¿Quiénes saben que estamos en proceso de crecimiento? Es por eso que el hombre espiritual no espera que la hermana Marisol sea su ejemplo, porque su ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Pero el hombre espiritual sabe que si su ejemplo a seguir es Cristo, el hombre espiritual tiene que parecerse a su Señor. El hombre espiritual sabe que en medio de las pruebas y las dificultades, el Señor siempre lo respalda y no se desespera. El hombre espiritual tiene una relación con el Espíritu Santo, el cual va transformando nuestro ser. ¿Sí, hermana? Al infierno. Y el hombre espiritual va a la presencia del Señor. Pero del hombre espiritual hay una subdivisión, y ese es el ser que sobra, y ese es el tema central del sermón: el carnal. Pero no el carnal de las estrellas, como decía la canción esa. No el carnal que está más gordito que el que está a la par de uno, sino aquel cristiano que es espiritual, pero no anda en el espíritu, sino que anda según la carne. Y ese es el que sobra, porque no debe de existir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo tuve un hermano muy querido que está en El Salvador, espero en Dios que esté en El Salvador todavía con vida. El hermano Aníbal decía: el que entra por la carne, se va con la carne. Y ese es el problema que pasaba en Corinto.
Los hermanos sabían que eran espirituales, pero alimentaban más al hombre carnal que al hombre espiritual. Y ese es el problema que pasa en nuestras iglesias. Por eso hay divisiones, por esa razón nosotros no crecemos, porque hay chismes entre nosotros, porque nos queremos seguir portando como el inconverso, como el carnal, cuando nos hemos olvidado que la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí está el meollo del asunto. Dicen una vez en una historia de Esopo, decía de que una vez venía una zorra caminando y esa zorra se encontró que estaba dormida una serpiente. Y cuando Esopo cuenta la historia, es una fábula, la zorra dijo dentro de ella: qué largo ese animal, yo quiero ser como ella. ¿Y qué hizo la zorra? Se empezó a estirar, se empezó a estirar, se estiró hasta que se reventó. Y así nos pasa a nosotros los creyentes. Queremos ser como esa zorrita. Estamos en Cristo, pero queremos portar como los inconversos. Se nos ve mal. ¿Usted cree que se ve buena la gran ultrajada que le pegó el vecino en el parqueo porque ocupó su espacio? ¿Hola? Yo una vez venía manejando y de repente metí izquierda. A mí me pasa, a usted le pasa. Y cuando de repente el tipo se mete y me dice: fíjate bien, me gritó. El brother, disculpame, pero que se metió mal fuiste vos. ¿Y qué? Me dijo, ¿cuál es el problema? Y me agarró la temblazón, ¿verdad? El hombre carnal, porque andaba carnal. Bueno, ¿qué te pasa a vos? ¿Y qué? Me dijo, que sos niña, ok, dijo así. Ay, hermanos, y cuando me dijo que si era mujercita, le digo, mira, hombre soy yo, le digo. Y ring, suena el teléfono y el hermano Ernesto: hola, pastor. Espérame, tío, hasta tartamudeé. ¿Y qué te pasa? Y de repente cuando el hombre se fue me dijo: ah, se fue. Y yo subí bien bravo, le digo: Marisol, mira sinvergüenza, mira, tengo que sinvergüenza. Y me siento, y de repente, qué mal me vi, Señor. Al hombre espiritual no les lucen las cosas carnales. Una vez un hermano de la iglesia cometió el peor error que pudo haber cometido en su vida, y fue serle infiel a su esposa. Se consiguió una muchacha en un restaurante, y esto me lo contó él llorando, y lo cuenta como su testimonio, porque de ahí todo se vino abajo. Este hombre era uno de los contaditos que ocupaban celulares en Centroamérica. Un celular costaba $15,000, 15,000 colones en aquel tiempo, y solo que había un satélite para él, era un Ericsson. Cuando yo lo vi con el, ¿qué es eso? Porque yo no sabía que era celular. ¿Qué es eso? Un teléfono. Y el cable, le decía, hijo, ¿dónde está? Es celular, me decía. Y hoy cualquiera tiene celular, ¿sí o no? $15 uno compra un celular y no tiene ningún problema. Hasta $2 puede comprar un celular. Pero en ese tiempo no. Y él me contó que todo se le vino abajo. Él era un arquitecto. Porque un día, después del servicio, se fue a pasar comiendo a un lugar donde sirven donas y café. Y se encontró una muchacha. Y la muchacha vino y le dijo: me regala un poquito de azúcar. Y el hombre carnal había estado en el servicio, pero no escuchaba la palabra. Sí, ¿quiere azúcar? Y algo más, le dijo. Sí, le dijo, muy atrayente, le dijo, ay, muy amable. Y se empezó a enredar. Dice que agarró, se fue a meter con la muchacha. Y cuando terminó de estar ahí con ella, poniendo sus zapatos, le dice a la mujer: Dios lo bendiga, hermano. Se sentó y dijo: ya me cayó. Perdió el trabajo, perdió sus carros, perdió la casa. ¿Sabe por qué? Porque el hombre espiritual tiene un papá el cual lo corrige. El hombre natural no. El doctor Adrian Rogers decía en una predicación: al hombre espiritual Dios le cobra al contado. Al inconverso se lo cobra por crédito. Y él puso la ilustración que un día iba con su padre, y cuando estaba con su padre vio que su papá llegó a la tienda, dijo: deme una herramienta, deme la otra, y me lo pones a mi cuenta. Y se fue. Y dijo él: qué bonito está esto. Sin dinero compró, él no sabía que era un crédito.
Así que al día siguiente se fue con su hermano, dice, y le dice al Señor, deme por favor chocolate, galletas, deme esto, deme lo otro, y me lo pone a mi cuenta, le dijo. Y al día siguiente regresó con el hermano, me regala bebida, me regala otro, y me lo pone a mi cuenta. Y llegó el fin de mes que el papá llegó, y con su hijo Adrián, y estaban los dos así frente del vendedor. Un pueblo pequeño, le dice, me debe $450. ¿Qué? Le dijo, ¿cómo que te debo $450? Si yo solo te compré 3 herramientas. Sí, pero compraste galletas, compraste lo otro, aquí está el crédito. Se le cayó a los muchachos. No te preocupes, yo te lo pago, le dijo, sacó la plata. Y en el camino le dijo, oye, ustedes me la pagan, le dijo. Se las cobró al contado. El inconverso vive como quiere, por eso no le pasa nada, porque un día va a tener su día de juicio. Pero el verdadero hombre natural, te metes a andar como carnal y Dios no la cobra caro. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? No me vengo a estar con la nueva teología que hoy se predica. Ay, no, es que Dios entiende que somos carnales. Chupemos, vacilemos, Él entiende que soy débil. Cuando nos portamos de esa manera, Dios nos empieza a apretar. ¿Y sabe qué parte primero nos empieza a apretar el Señor? Reconozcámoslo. Y no diga así, y ni amén, porque se va a identificar entre todos nosotros. Lo primero que nos jala el Señor es la parte financiera. Trabajamos, ganamos plata, pero no la vemos. Segundo, nos toca lo que más nos duele, nuestros hijos. Tercero, nos da la salud. Cuarto, llueve, nos cae sobre mojado y al venir al apartamento, a la casa, está rota la tubería. No nos sale, como decía en mi país, ni la ciguanaba. ¿Y quién es la ciguanaba? Pregúntale a un salvadoreño qué es la ciguanaba. No es nada bonita. En México, la famosa Llorona. En Venezuela, el famoso Silbón. En Colombia, ¿quién es? ¿Cómo? El duende. Ay. En Perú, Laura. No, mentira. No, ella. Me equivoqué, perdón, me equivoqué. Muy parecida. Pero ¿cuál es el punto? Y fuera el desgraciado, me va a decir cuando me vea la Laura. La mujer, yo no entiendo cómo algunos hermanos siguen viendo programas. Yo no solo veo los cortes y digo, wow, esa es la identidad. Y ojo lo que le voy a decir, dieron último resultado. Los asiáticos nos están ganando terreno en la parte educacional. Muchachos, hermanos, a volver a la escuela. Nos van a comer el mandado. Sí, es que pena que a los hispanos nos ponen como categoría C, solo para construcción y limpieza. Que es bueno si usted tiene su compañía y tiene su profesión. Pero nuestras generaciones tienen que ocupar las oficinas de gobierno. Si a nosotros nos tocó eso, jóvenes, a nosotros nos tocó porque no teníamos otra opción. Y hay hermanos que se han sobresalido y han podido luchar. Pero ustedes jóvenes, no hombre. Y yo siempre le digo, no hombre, si yo vine a limpiar aquí baños, por favor, vos no vengas a limpiar, no termines limpiando baños, vos terminás administrando todo el edificio, como manager, ejecutiva, CEO. Ajá. Así es, ¿va? CEO. Bueno, como sea, pues. Gerente general. La mera. El problema está que nosotros no nos ubicamos. Y el apóstol Pablo les dice, hermanos míos, la condición del hombre carnal es que vive bajo el dominio de la carne. Y la palabra ahí es sarquicos, lo cual significa carne. Aquello que produce fruto de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19-21. Quiero que lo lean por favor conmigo. Y ya voy a terminar porque tenemos Santa Cena. Pero miren lo que produce la carne. Y si nosotros cometimos esos errores, y si usted y yo lo hicimos ayer, anteayer, arrepintámonos, pero ya no volvamos a hacerlo. Con el primer Gálatas capítulo 5, versículos 19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5, 19-21. Y mire la lista, anótela, memorícela y evitémosla. No digo evítela, porque yo también estoy igual que usted. Y no, aceptémoslo. Y póngame atención, por favor, hermano y hermana, hermano en Cristo Jesús. Cuando nosotros practicamos esto, es porque no andamos en el Espíritu. ¿Y qué no es andar en el Espíritu? Se lo voy a poner bien claro. No leemos la Biblia, no oramos, no nos estamos congregando.
No me venga a decir, yo lo sintonizo en YouTube. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo leer la Biblia solo el día domingo. Ya se lo vuelvo a repetir, ya vino invierno. Ahí van a sufrir las Biblias otra vez más. Frisadas. Las Biblias pasan todo el periodo del desarrollo de la tierra. El calentamiento global en el verano. Y la era de hielo. Abrimos la Biblia y clácatela. Se quiebra por el frío. Y la agarramos en el verano y se derrite. Es increíble que muchos de nosotros llevamos un año en el Evangelio y no nos sabemos ni siquiera ni 10 versículos. Y todavía estamos con cuestiones del pasado. Ah, sí, sí. Y hermano, y así dice la Escritura, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? A Dios orando y con el mazo dando. Porque no leemos, no oramos, no nos congregamos, no servimos. Y ahí va el resultado. Mire, en la iglesia de Corinto estaba el incesto, los litigios entre hermanos, fornicación, asistencia a los templos paganos, borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vamos con los famosos frutos de la carne, en la cual existe entre los hermanos carnales. Mire lo que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, todos juntos por favor, unísono, para que nos memoricemos. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas versus el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay. ¿Y por qué hay fornicación entre nosotros y adulterio? ¿Es que es cultural? No. Inmundicia. Cuando se habla de inmundicia se puede referir a las cuestiones inmorales. Y se lo voy a poner bien claro, hermanas, jovencitas, caballeros, porque también los hombres nos vestimos provocativamente. Muchas veces los hombres nos ponemos pantalones muy apretados para que se nos note todas nuestras partes. No es correcto. Allá donde queremos andar como Cristiano Ronaldo. Van a terminar, mejor ya no lo digo. Puchica, 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 dice Cristiano, cuando no mete un gol. Qué vergüenza. Cuando debe ser un hombre. ¿Sí o no? Ando triste. ¡Qué triste! Mire el otro muchacho. Es un hombre. Ya tuvo su primer hijo. ¿Sí o no? Se golpea y dice todavía. Yo quise chutar para gol, pero por si era mi último partido. ¡Wow! Ese es un hombre. ¿Pero qué? Muchas veces nos portamos. Perdónenme, hermanos, un hombre no debe perder su hombría. ¿Sí o no? Me gusta. Pero aún todavía los cristianos nos portamos como niñas. El hombre que se da a crecer la barba, que se recorta bien, que se arregla. El hombre que se pone ropa de hombre, no unisex. Nadie dijo amén de los hombres. Ajá, necesitamos una reunión de hombres. Aretes, corte de cejas, pintada de uñas. No. Hermanas, usted se viste para su esposo, no para los demás. Una joya no se pone en una vitrina para exponerse en medio de un mercado central. Una joya se pone en caja fuerte
porque es algo delicado y bello que no es para vista pública. No entiendo cómo es posible que andan ahí con minifalda enseñando. No, hombre. Nada. Un anciano una vez me dijo: Pastor Raúl, antes usted miraba a las mujeres y se las imaginaba vestidas, desnudas. Hoy las ves y te las imaginas vestidas. Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Y eso sucede también en las casas de Dios. Enseñan, mejor dicho, nosotros no. Enseñan sus senos cuando eso es para su esposo o para sus hijos. Claro, vienen los hermanos y los hermanos que vienen, pobrecitos, vienen y dicen: pastor, mire, dígale a las hermanas que se vistan bien, porque yo vengo a la casa del Señor a adorar al Señor, pero cuando vienen así, uno hasta peca, hombre. Perdóneme, y una inmundicia. Y le voy a decir una cosa bien clara, con mucho respeto y mucho amor en Cristo Jesús. Por favor, sepa qué escribe o qué foto pone en Facebook, hombre. ¿Cuál es la pila de tomarse fotos en el baño? El baño es algo privado, hombre. Y ya voy a terminar mejor, porque ya voy a terminar echando ya. Quedamos en continuación. Tomando fotos jamás en la historia de mis abuelos y mis ancestros, si quizás se imaginaron que el baño era cuestión pública. Niñas de 11, 12 años, y óigame bien, señorita, cuando te agarren tu foto y la monten a una página pornográfica y te hagan un Photoshop, vas a estar llorando. Tocamos lo que debe de ser. Y no es que vamos a hablar de santunolería, no, es que el hombre espiritual anda conforme al Espíritu. Templanza. Templanza. Bueno, nos ponemos en pie.